toca a mí. Sé que con el doctor Macías ya han avanzado bastante, pero bueno, vamos a completar todo el temario lo más que se pueda, pues, de hematología, ¿no? Bien, ustedes deben saber, si no les ha comentado el doctor Macías, que la hematología es una rama súper grande, ¿no? Más allá de que es una subespecialidad, viene de la medicina interna. ¿Cuántos somos ahorita? Somos 28. Uy, el curso debe tener unos 200 alumnos, ¿no? Miren cómo somos poquitos en la teórica, pero somos pocos, pero sinceros. Así vamos a aprender hoy día hematología. A pesar de que es una subespecialidad, chicos, es enorme, ¿no? Viene de la medicina interna, es una rama clínica, ¿no? Es lo primero que tienen que saber. Es una rama clínica. Quiere decir que los tratamientos son basados en medicamentos, en hospitalizaciones, etcétera, ¿no es cierto? No es una rama quirúrgica. Y tiene varias áreas, ¿no es cierto? El área más importante de la hematología, no más importante, tal vez el área un poquito más específica, que casi todos los hematólogos nos dedicamos a eso, es la oncohematología, ¿no? Las enfermedades oncológicas relacionadas con el sistema hematopoyético o con la sangre como tal, ¿verdad? Pero existe también el gran capítulo de hematología benigna, donde tenemos las anemias que han avanzado, ¿no es cierto? Anemia hemolítica, anemia ferropénica, cómo hacemos la diferencia, etcétera, etcétera. Dentro del capítulo de enfermedades benignas, también tenemos el gran capítulo de la hemostasia, ¿no es cierto? Las alteraciones o es decir, todo lo que puede suceder si se altera la hemostasia. ¿Qué enfermedades se generan, tanto para la trombosis como para los sangrados? Eso vamos a aprender en estas clases, ¿ya? Y después está también el acápite de hemoterapia. La hemoterapia también es rama de la hematología, aunque cada vez más es una especialidad propia, ¿no? Es tan grande, trata de todo lo que tiene que ver con transfusión, con hemocomponentes, hemoderivados, bancos de sangre, servicios transfusionales, células madre también, ¿no? Bancos de tejido. Entonces, todo eso es ya tan grande que ya es una especialidad por sí. Ya uno puede ser solo hemoterapista haciendo 3 años a partir de medicina general. ¿Mm? Pero hoy por hoy los hematólogos somos hemoterapistas también, ¿no? Somos hematólogos, hemoterapistas, pero cada uno va buscando su rama, ¿no es cierto? Algunos se dedican a la oncología, otros a la hemostasia, otros a la transfusión, y ahí vamos cruzando un poquito toda esta rama de la hematología que es enorme. Entonces vamos a repasar los temas más importantes, los que ha hecho el doctor Macías, más los míos, creo que son los temas que vamos a, digamos, los temas más con más incidencia en la patología hematológica, los vamos a ir repasando, ¿ya? Ahora vamos a comenzar con el gran capítulo de la hemostasia, ¿no? La hemostasia es una parte de la hematología que trata de enfermedades donde se altera la coagulación, ¿no es cierto? Donde precisamente se altera este equilibrio de la coagulación. Todo lo que vamos a avanzar, es decir, este capítulo se llama Fisiopatología de la coagulación. Está en el libro, que ustedes saben que yo si bien hay mucha literatura en hematología, el libro base de la hematología se llama Williams, así como el Farreras. Tenemos un libro base de la hematología que se llama Williams. Sin embargo, yo he elegido ya hace un tiempo el libro de hematología de Jesús San Miguel, que tiene cada vez más ediciones, pueden utilizar la última si pueden, pero los temas van a salir de ese libro y los exámenes van a salir, o las preguntas del examen van a salir de ese libro. Entonces, la charla que vamos a tener hoy, reforzada con la lectura del capítulo de Fisiopatología de la Coagulación, del libro de Hematología de Jesús San Miguel, que lo tienen en la biblioteca, en la fotocopiadora esta Lucy, y también lo tienen por el internet en el PDF. Con eso podemos completar un poco el estudio de este capítulo. Y las preguntas del examen van a salir de ahí. No hay ningún misterio, no hay nada. Hay que estudiar ese capítulo, hay que leer hay que poner atención a la clase y bueno, leer, ¿no es cierto? Y vamos a ir avanzando así. Cada clase tiene su capítulo en el libro, así que no hay mayor misterio, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar con la fisiopatología de la coagulación. Ahí está. ¿Se ve? ¿Están viendo bien? Sí, Sí, doctora, se doctora. ve. Ya. Entonces, yo quiero achicarlo. A lo mejor lo vamos a agrandar más.
Ahí está. Ahora no sé dónde estoy. No estoy pudiendo encontrar cómo agrandar esto. A ver. Ahí está. Ahí está. Vamos entonces desde el principio. Muy bien. Se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se escucha? Se ve chiquito. ¿Se ve chiquito? Sí. Ay, ¿qué pasó entonces? A ver, déjeme ver un ratito. No sé qué he hecho. Ahora sí. ¿Está bien? Está bien, ¿verdad? Doctora, ¿podría ponerle en modo presentación? Pero no se logra ver o lo ven. Sí se ve, doctora, pero chiquito. Ah, no me digas, ¿sí? ¿Por qué yo lo veo grande, eh? A ver, espérame un ratito. Ahí está. Voy a poner a modo presentación, pero ustedes lo siguen viendo chiquito, me dicen. ¿Sí? ¿O lo ven grande ya? No se ve nada, doctora. Creo que no está presentando, doctora. Espérame a ver. ¿Dónde está lo que he abierto? Bueno, ahí se ve, ¿no es cierto? Lo que estoy compartiendo. Sí, doctora. Ahora, la cosa es que cuando lo agrando no se agranda. A ver. ¿Sigue chiquito? Sí, doctora. No sé por qué, no sé qué estoy haciendo mal. A ver. ¿Ahí tampoco? Se ve mejor, doctora. No me importa. Así está bien también. A ver, lo vamos a agrandar acá. No tanto. Menos. Qué pavada. ¿Y por qué me pasa eso? Pues, sí estaba dando bien. Bueno, ahí vamos a seguir. ¿Ahí está bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ve más grande, ¿no? Qué bacana. ¿Por qué no me sale esto? Ah? Bueno, sigamos así, si no, no vamos a avanzar nunca. Bueno, chicos, entonces, en la fisiopatología de la coagulación, hay que entender que el sistema de la coagulación es un sistema perfecto. Como todos los sistemas del cuerpo, ¿vieron? Todos los sistemas del cuerpo tienen un equilibrio perfecto, ¿verdad? Y el equilibrio perfecto en la fisiopatología de la coagulación depende de un equilibrio entre dos cosas. La comprensión de la fisiopatología de coagulación es clave para comprender la clínica y la biología de las enfermedades hemorrágicas y trombóticas. Quiere decir que existe un equilibrio perfecto entre mecanismos
para que eviten el sangrado y mecanismos que evitan la trombosis. Es decir, existen mecanismos para la formación de un tapón hemostático cuando sea necesario y mecanismos encaminados a que la sangre no se coagule cuando no es necesario, ¿verdad? Es decir, por alguna razón nosotros tenemos la sangre circulando normalmente y no tenemos trombos de la nada, ¿verdad? Y por otro lado, cada vez que tenemos necesidad, nos hemos cortado, hemos tenido una hemorragia, el cuerpo tiene que saber cómo coagular y también cómo parar esa coagulación. Entonces, es un equilibrio perfecto. Cuando este equilibrio se rompe, pues comienzan todas las enfermedades que nos llevan a la trombosis y las enfermedades que nos llevan al sangrado, ¿ya? Entonces, partiendo de ahí, vamos a reconocer mecanismos hemostáticos, ¿no es cierto? Mecanismos que ayudan a formar el coágulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que ver un paciente que debe asumir un reto quirúrgico, ¿no es cierto? Es un paciente que al día siguiente se tiene que operar, por ejemplo, y que debemos nosotros determinar si ese paciente tiene la posibilidad de formar un coágulo si fuera necesario, si tiene la capacidad hemostática. ¿Cómo lo vamos a valorar? Bueno, no vamos a poder nunca valorar un paciente o pedirle los estudios que necesitamos si no comprendemos cómo vienen los mecanismos hemostáticos. Para poderlo comprender mejor, tenemos que saber que existe una hemostasia primaria, ¿no es cierto? Que es, digamos, lo primero que va a pasar cuando hay un corte y cuando necesitamos hacer un coágulo. Esta hemostasia primaria tiene como principal artista a las plaquetas, ¿ya? Las plaquetas son las primeras que van a ir a querer formar un coágulo. Eso ya lo sabemos desde segundo año, ¿no es cierto? Desde fisiología. Sin embargo, no dimensionamos la importancia que tienen estas células para poder comenzar el coágulo. Imagínense un paciente que no tiene plaquetas, que tiene una leucemia, no tiene plaquetas, que tiene una PTI, no tiene plaquetas, o simplemente sangró tanto que se perdieron todas sus plaquetas, obviamente no va a poder lograr hacer un coágulo porque no tiene la hemostasia primaria indemne, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es muy importante, saber que la hemostasia primaria tiene como artífice principal a una célula sanguínea que se llama plaqueta, ¿no es cierto? Ustedes saben que las plaquetas se pueden ver en número, por lo menos, para poder saber cuántas plaquetas tenemos que pedir un examen que se llama hemograma, ¿no es cierto? Que es la base del estudio de la hematología. Entonces, si nosotros pedimos un hemograma, podemos ver por lo menos el número de plaquetas y tener un aproximamiento a la hemostasia primaria. Pero el otro artista de la hemostasia primaria es el endotelio, ¿no? El endotelio es la capa más, la más proximal a la sangre, es decir, la primera capa del vaso sanguíneo viniendo de adentro, ¿verdad? Es la que tiene contacto directo con los elementos de la sangre. Entonces, esta capa que se llama endotelio es muy importante porque hagan de cuenta que este endotelio es una especie de resbalín, ¿no es cierto? Es decir, todos los vasitos están recubiertos por adentro con un endotelio. Entonces, la sangre va a correr con facilidad, no se va a estancar en ningún lado. Es el objetivo del endotelio. Mientras el endotelio esté indemne, la sangre va a circular con mayor facilidad. Por eso, todos los lugares donde no hay endotelio, por ejemplo, una válvula cardíaca, una prótesis aórtica, o una lesión del endotelio ocasionada por una bacteria, por el COVID. Acuérdense que el COVID lesiona el endotelio y como está lesionado el endotelio, hay tendencia a la trombosis o a la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Se desencadena la primera parte de la hemostasia, que es la hemostasia primaria, cuando se rompe el endotelio y se expone el subendotelio, ¿ya? Entonces es muy importante saber que la hemostasia primaria tiene como los artífices principales a las plaquetas y al endotelio indemne, ¿ya? Y tenemos también una hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria ya es cuando aparecen, a partir de este pequeño trombo plaquetario, aparecen todos los otros factores de coagulación que van a lograr hacer un coágulo firme, realmente un coágulo de fibrina, que va a cerrar efectivamente el accidente o el problema que hemos tenido con el sangrado, ¿no es cierto? Entonces tenemos una hemostasia primaria dependiente de las plaquetas y el endotelio y una hemostasia secundaria dependiente de todos los factores de coagulación del 1 al 13, ¿no es cierto? Esto es una pregunta de siempre, ¿no es cierto? Los elementos de la hemostasia o los mecanismos hemostáticos.
Pero también el cuerpo normalmente tiene mecanismos limitantes de la coagulación. Es decir, nosotros, por más que nos cortemos, tengamos una bacteria, lo que sea que haya pasado, hemos desencadenado un evento trombótico, hemos desencadenado un coágulo, ¿no es cierto? El cuerpo no puede coagular para siempre, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber algún momento en que se limite esa respuesta. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos limitantes de la coagulación? El flujo sanguíneo, ¿no? El hecho de que la sangre siga circulando hace que se vayan lavando los factores de coagulación. Tenemos también un sistema fibrinolítico, chicos. Quiere decir que además de esto estamos tan bien diseñados que después de que hemos hecho el coágulo para cerrar un corte que nos hemos hecho en el dedo, viene un sistema fibrinolítico y dice, bueno, paren, hasta ahí nomás, ya no sigan coagulando porque vamos a coagular todo el cuerpo. Entonces empieza a parar la producción de fibrina y hay una fibrinólisis, ¿no es cierto? Un mecanismo natural que tenemos para parar la coagulación, ¿verdad? Y también tenemos anticoagulantes naturales, es decir, todos hemos nacido con anticoagulantes naturales que ayudan a que la sangre se mantenga en movimiento. Hay gente que ha nacido sin estos anticoagulantes naturales, que tiene enfermedades congénitas, con disminución de estos anticoagulantes naturales, y son gente que va a tener toda la vida propensión a hacer trombos, es decir, va a ser gente que va a tener mayor riesgo de trombosis por un factor propio, ¿no es cierto?, de cada persona. Ese es un número mínimo de personas, es decir, es una causa de las mínimas de trombosis, ¿no? Las mayores causas de trombosis son otras, mucho más comunes que las vamos a repasar mañana cuando nos toque trombosis, ¿ya? Entonces, para poder lograr esta hemostasia, el cuerpo tiene mecanismos hemostáticos y mecanismos que limitan la coagulación, ¿verdad? Los mecanismos hemostáticos se dividen en dos ramas, que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria tiene como mayor representante a las plaquetas y al endotelio, y la hemostasia secundaria los factores de coagulación. Y los mecanismos limitantes pasan sobre todo por el flujo sanguíneo, el sistema fibrinolítico y también los anticoagulantes naturales que tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes efectivos de la hemostasia? Entonces, si hablamos de hemostasia efectiva, decimos, ¿tenemos hemostasia efectiva nosotros? Bueno, ¿qué componentes debe tener la hemostasia efectiva? Un componente vascular, ¿no es cierto?, con un endotelio indemne, con un subendotelio, un componente plaquetario, proteínas de la coagulación. Esos son los 3 componentes de la hemostasia efectiva. Si quiero crear un coágulo, tengo que tener un componente vascular, tengo que tener suficientes plaquetas y tengo que tener proteínas de la coagulación. ¿Ya? Bien. Ay, pues ahora estamos fritos porque esto no se va a abrir. Bueno, cuando hablamos de hemostasia primaria, chicos, hablamos de que existe un primer evento, ¿no es cierto? Un primer evento que tiene que ver con el endotelio, ¿ya? Cuando el endotelio se rompe, expone al subendotelio. Y el subendotelio, al contrario del endotelio, es una superficie que más bien tiene la capacidad de atraer a las plaquetas. El endotelio es una capa lisa donde va a resbalar todo, ¿no es cierto? Va a prevenir un episodio de trombosis. Sin embargo, cuando se rompe, expone al subendotelio. El subendotelio más bien tiene la capacidad de atraer a las plaquetas. También en ese momento participa un factor de coagulación bien interesante, que es el factor de von Willebrand. Es el único factor que interviene en la hemostasia primaria y no en la hemostasia secundaria, ¿no? Eso es algo bien interesante. Entonces, al inicio de la hemostasia primaria tenemos la ruptura del endotelio, la contracción del vaso sanguíneo, la exposición del subendotelio, la atracción de las plaquetas, junto con el von Willebrand van a formar la actuación vascular más plaquetaria, el tapón plaquetario o la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Esa es la primera fase de la hemostasia, ¿no? Entonces, la hemostasia primaria tiene un componente vascular, que es el tejido de soporte vascular y la pared del vaso. La integridad es importante para prevenir una hemorragia, y tenemos al endotelio, que la integridad del endotelio es importante para prevenir una trombosis, chicos, ¿no es cierto? Entonces, el endotelio juega un rol muy importante en prevenir la trombosis. Mientras el endotelio esté indemne, va a haber menos posibilidades de que haya un trombo o que se desencadene la hemostasia primaria, porque las células van a circular sin mayor problema, ¿no es cierto? Entonces, el endotelio debe estar indemne para
prevenir una trombosis y al contrario, cuando se rompe, nosotros tendemos a formar un coágulo. ¿Ya? ¿Por qué el endotelio es tromboresistente? Porque el endotelio dice que tiene una carga negativa. Tiene una enzima adipasa que transforma el ADP en AMP, que es un potente antiagregante plaquetario, y por producir óxido nítrico y prostaciclina 12, ¿no es cierto? Que son inhibidores potentes de la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Entonces, el endotelio inhibe la agregación plaquetaria y además tiene una carga negativa que siempre va a repeler a los trombos, ¿no es cierto? Va a evitar que se formen trombos. En cambio, el subendotelio favorece a la agregación plaquetaria a través de la exposición del colágeno y las microfibrilas a las que se adhieren las plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, el subendotelio es protrombo y el endotelio es antitrombo. Eso es algo que deben saberlo siempre. Pero además, dice que en la hemostasia primaria el componente plaquetario es bien complejo, chicos. No solamente existe ni siquiera es una célula la plaqueta. La plaqueta es un pedazo de citoplasma de una célula enorme que se llama megacariocito, que es la mamá de las plaquetas que está dentro de la médula ósea y va desprendiendo el citoplasma restos celulares que se llaman plaquetas. No tienen núcleos, son simplemente restos celulares, pero tienen muchos... es una célula compleja que además de tener una membrana muy compleja, gránulos en su interior, tiene también una atmósfera plaquetaria. Es decir, su forma de formar un coágulo va a ser un poco compleja, ¿no es cierto? Finalmente, las tres reacciones básicas que desarrollan las plaquetas son la adhesión, la liberación del contenido granular y la agregación, ¿no es cierto? Ustedes ya saben eso, que el objetivo final en esta parte de la hemostasia primaria es realizar o formar o agregar las plaquetas realizando la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? En la adhesión se adhieren las plaquetas ¿cómo se adhieren las plaquetas al subendotelio? Se unen a través de la glicoproteína 1B9, ¿no es cierto? Actuando como puente el factor de von Willebrand, es lo que les decía. El factor de von Willebrand es un factor de coagulación que actúa en la hemostasia primaria, a diferencia de todos los demás que actúan en la hemostasia secundaria, ¿no es cierto? Bien, después tenemos una fase que se llama liberación del contenido granular, en donde, ¿en qué consiste esta reacción? En realidad, espérenme, un cachito, ¿dónde está? Aquí me falta pues una diapositiva. En la fase de liberación del contenido granular podemos inhibir esta fase a través de medicamentos. Por eso es importante conocer todas las fases de la acción plaquetaria. La aspirina, que es un potente antiagregante plaquetario, precisamente actúa en esta parte, ¿no es cierto?, en la liberación del contenido granular. Por eso, si queremos inhibir la agregación plaquetaria, podemos utilizar aspirina o todos los otros antiagregantes un poquito más sofisticados, como el dipiridamol, el clopidogrel, que actúan de esa manera también, ¿no es cierto? La cosa es llegar a inhibir la liberación del contenido granular. Bien, ¿qué más? ¿Cómo se produce la agregación plaquetaria? Bueno, las plaquetas se exponen glicoproteína 2B3A y el fibrinógeno actúa como puente uniendo a esta glicoproteína las plaquetas adyacentes. La agregación es estimulada por el contenido liberado por los glánulos de ADP y serotonina con el factor de von Willebrand y otras sustancias como la trombina y la adrenalina. Bueno, en fin. Lo que sucede durante la hemostasia primaria es a través de las tres fases de la agregación, lograr que las plaquetas formen un trombo plaquetario o un inicio de la trombosis con un agregado plaquetario, ¿verdad? En cambio, en la hemostasia secundaria tenemos a todos los otros factores de coagulación, que son proteínas de la coagulación. ¿Dónde se producen estas proteínas de la coagulación? Bueno, la mayoría de las proteínas de coagulación, si no todas, se producen en el hígado, ¿ya? Entonces, para poder tener una hemostasia secundaria eficiente, tenemos que tener un hígado con buena funcionalidad, ¿no es cierto? Si yo voy a evaluar un paciente para una probable cirugía, si voy a querer definir si va a poder formar un coágulo, seguramente, además de evaluar la hemostasia primaria y hemostasia secundaria, evaluaré su función hepática, porque los factores de coagulación se producen, pues, en el hígado. ¿Qué forma van a tener? Son todas proteínas de la coagulación, pero pueden ser simógenos, proenzimas, cofactores o el mismo fibrinógeno.
¿no es cierto? Todos los factores del 1 al 13 van a tener su inicio en el hígado. Un paciente que tiene una hepatopatía, un paciente que tiene un tumor hepático, un paciente que tiene hepatitis, tiene cirrosis, seguramente no logrará completar la hemostasia secundaria, ¿no es cierto? Bien, entonces todos los factores se liberan o se producen en el hígado, excepto el factor de von Willebrand que se produce en el endotelio, ¿no es cierto? Esto es algo muy importante. Para evaluar la hemostasia, además de evaluar hemostasia primaria y hemostasia secundaria, debo evaluar la funcionalidad del hígado. Y tengo que saber que todo paciente que tiene algún indicio de hepatopatía puede tener alteración de la coagulación y debo darle más importancia para prever sangrados cuando se va a someter a procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Dentro de los factores de coagulación existen estos 4 factores que son muy potentes, chicos, son muy importantes porque son potentes, sobre todo el factor 7 de la coagulación. De hecho, cuando se quiere crear productos para mejorar la hemostasia, qué sé yo, acuérdense que nosotros tenemos para poder mejorar la hemostasia secundaria al plasma fresco congelado, ¿verdad? El plasma fresco congelado contiene factores de coagulación de otra persona con buena actividad y puedo utilizarlas en un paciente para mejorar la hemostasia secundaria. Bueno, también existen productos mucho más sofisticados donde separan el factor 7 y lo producen como un elemento en particular. Se llama Novoseven, es un hemoderivado que se utiliza en situaciones de alto riesgo de sangrado, cuando el paciente está sangrando demasiado y ya hemos agotado tal vez todas las posibilidades de mejorar la hemostasia, utilizamos factor 7 recombinante, que bueno, hay poco y es caro, pero ¿de dónde viene este razonamiento? De que los factores de coagulación vitamina K dependientes son potentes y son súper importantes, ¿no? Y son estos 4 que tienen que saberlos porque, bueno, obviamente son parte importante de la hemostasia. ¿Ya? La vitamina K participa en la carboxilación de los residuos de ácido glutámico de estas proenzimas y estos residuos permiten a través del calcio la unión a los fosfolípidos, ¿no es cierto? Acuérdense que para que se produzcan todas estas reacciones de la coagulación necesitamos factores de coagulación, pero necesitamos también calcio y fosfolípidos. Es decir, donde vamos a formar un trombo, si me he cortado el dedo y ahí va a empezar la hemostasia primaria y luego va a ir la hemostasia secundaria, también se va a secretar calcio y fosfolípidos, y eso va a hacer que se pueda formar un coágulo. Por eso, cuando quiero remediar la acción in vivo, lo que está pasando in vivo, cómo se coagula la sangre en vivo, quiero remediarlo a través de laboratorios, cuando hago las reacciones en los tubos, tengo que agregar calcio y fosfolípidos para que pueda remediar o pueda simular en un tubo lo que puede llegar a pasar en la sangre de un paciente. ¿No es cierto? Entonces, el calcio y fosfolípidos son indispensables para la formación de complejos activadores. ¿Ya? Bien. Estos factores de coagulación o estas proteínas, bueno, tienen varios pasos. Básicamente tienen 3 pasos para poder lograr crear un coágulo o una formación de trombina, ¿no es cierto? O sea, un trombo. Tienen la proteólisis, la polimerización y la estabilización. ¿Qué quiere decir esto? Esto a veces se torna un poco complejo de entenderlo. La coagulación siempre es como compleja, pero lo único que quiere decir es que se van potenciando unos a otros, ¿no es cierto? Un factor activa al otro, una enzima corta una, activa a la otra. Entonces, la idea es que se pueda potenciar la formación de un coágulo de fibrina, ¿no es cierto? Cada factor se activa al otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se activa la hemostasia secundaria? Que digamos es la más compleja de poder entender tal vez, y esta es la forma clásica en la que la hemos aprendido todos. Sin embargo, hoy por hoy los conceptos han cambiado un poco. Pero, ¿qué se sabe de la hemostasia secundaria? Se sabe que actúa a través de 2 vías, ¿no es cierto? La vía intrínseca y la vía extrínseca. Esto lo hemos repetido tantas veces que no se trata solo de memorizarla, ¿no es cierto?, de saber quién activa a quién. Ese no es el sentido de la hemostasia secundaria, sino saber que todos se van a potenciar para lograr finalmente un gran coágulo de fibrina. Ese es el objetivo. El objetivo es que el paciente deje de sangrar, chicos, ¿no es cierto? ¿Cómo va a dejar de sangrar? Activando todos sus factores de coagulación. ¿Cómo? A través de 2 vías. Ustedes ven que la vía extrínseca tiene un factor vitamina K potente, el factor 7. Entonces, en la vía extrínseca se encuentra el factor 7 potente, importante en esta vía. Y en la vía intrínseca están los factores 8 y 9 sobre todo.
Ambas vías quieren activar el 10, quieren convertir el 10 en 10 activado para que se convierta la protrombina en trombina y el fibrinoide en fibrina. Punto. Eso es lo único que quieren hacer. Ahora, ¿cómo voy a evaluar si mi paciente está haciendo todo esto de manera adecuada? Ahí está el problema, ¿no es cierto? Tengo que saber cómo voy a darme cuenta a través de laboratorios, obviamente, porque la hematología finalmente son laboratorios, cómo voy a darme cuenta que el paciente logra hacer una hemostasia secundaria adecuada. Bueno, la vía extrínseca se mide a través del tiempo de protrombina. El tiempo de los tiempos de coagulación, ¿qué son? Cuando dice, pídale tiempos de coagulación, mañana se va a operar, hay que analizar, vamos a ver la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria a mí me han enseñado que la hemostasia primaria depende de las plaquetas y depende del endotelio. Las plaquetas, ¿cómo las voy a medir? Bueno, las voy a medir a través de un hemograma. En un hemograma puedo ver el número normal de plaquetas. El número normal de plaquetas es más de 150.000 a 300.000, ¿verdad? Entonces, si tengo más de 150.000, puedo decir que este paciente tendría que tener una hemostasia primaria adecuada porque tiene un buen número de plaquetas. Pero ¿cómo están actuando esas plaquetas? ¿Cuál es la función plaquetaria? Bueno, la función plaquetaria es un poquito más difícil de poder acceder. La función plaquetaria verdadera, saber cómo están actuando esos gránulos, esa membrana, esa atmósfera plaquetaria, se hace a través de un estudio que se llama agregómetro, que es un estudio especial para las plaquetas, que son complejas. ¿Cuándo se usa un agregómetro? Cuando el paciente realmente tiene una enfermedad plaquetaria, cuando ya he descartado todas las razones de sangrado y no encuentro. Y realmente yo estoy sospechando que ese paciente no tiene las plaquetas funcionando adecuadamente. Ahí voy a usar una agregometría. Es un estudio de alta especialidad y el porcentaje de pacientes que tiene alteración de la función, que ha nacido con alteración de la función plaquetaria, es mínimo por suerte. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que esas plaquetas estén inhibidas por un medicamento. ¿Se acuerdan de la aspirina? La aspirina inhibe la agregación plaquetaria, o sea, afecta a la plaqueta en una de sus funciones. Entonces, tengo que preguntar al paciente, señor, ¿usted está tomando aspirina, aspirineta, desenfriolito, todas las marcas de aspirina para saber si su hemostasia primaria está siendo afectada? No, no tomo nada, no nada. Y después averiguo y el paciente toma aspirina. Ahí es un grave, entonces eso es peligroso porque no voy a poder acceder a la función plaquetaria. Yo solamente voy a poder ver el número en un hemograma, pero no voy a poder ver la función, chicos. Entonces, es importantísimo que ustedes al evaluar hemostasia, cuando evalúen la hemostasia primaria, pregunten exhaustivamente si el paciente no toma medicamentos que pueden afectar a las plaquetas, ¿ya? ¿Cómo me puedo aproximar a la función plaquetaria? No tengo agregómetro, tampoco lo pediría, aunque lo tuviera, es algo muy específico, pero puedo pedir tiempo de sangría. El tiempo de sangría es un estudio que se hace cortando la piel, ¿no? Se puede solamente puncionar, a veces puncionan la oreja y ven en qué tiempo deja de sangrar, o a veces le hacen un corte verdadero y ven en qué tiempo deja de sangrar. Eso se llama tiempo de sangría. Es una aproximación a la función plaquetaria, ¿no? Pero realmente la verdadera función plaquetaria tendría que hacerse a través de un agregómetro, ¿ya? Bien, entonces para evaluar la función, la hemostasia primaria, voy a pedir un hemograma y un tiempo de sangría. ¿Y qué voy a pedir para evaluar la hemostasia secundaria? Bueno, para evaluar la hemostasia secundaria pido los tiempos de coagulación, ¿ya? Ahora, los tiempos, decir tiempos de coagulación es algo muy subjetivo. Por ejemplo, hay un laboratorio que se llama tiempo de coagulación como tal. Lo único que hace la bioquímica es mirar en qué tiempo se va a coagular la sangre, ¿me entienden? En un medio de anticoagulante, hace sus muestras, le pone fosfolípidos y mira. Pero es algo demasiado subjetivo porque eso puedo mirar y puedo dejar de mirar y ya se ha pasado el tiempo y como son segundos, no es muy preciso. Entonces, ¿qué se hace? Nos hacemos ayudar con máquinas, se semiautomatiza y desdoblamos ese tiempo de coagulación en dos tiempos específicos, ¿no es cierto? Tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activada, TP y APTT. El TP me va a medir la vía extrínseca y el APTT me va a medir la vía intrínseca, ¿ya? Entonces, si quiero evaluar hemostasia secundaria, sabiendo que la hemostasia secundaria se divide en dos vías, voy a evaluar la vía extrínseca a través del tiempo de protrombina y la vía intrínseca a través del tiempo de tromboplastina activada o APTT.
Si quiero ser más exhaustivo y quiero estar seguro de que ese paciente va a hacer un coágulo de fibrina, puedo medir fibrinógeno y así ya tengo con exactitud o puedo más o menos predecir que ese paciente va a lograr hacer un coágulo finalmente. Entonces puedo decir, bueno, miren, pueden operar a este paciente porque tiene hemostasia primaria adecuada y tiene hemostasia secundaria adecuada. ¿Entienden? Entonces, ese es el objetivo de todo este lío, ¿no es cierto? No es aprender de memoria, es saber que con esta fisiopatología voy a acceder a los laboratorios precisos para evaluar hemostasia primaria y secundaria. Obviamente es chino en cualquier lugar. La hemostasia siempre ha sido difícil de comprender. ¿Y saben qué es lo peor? Que todo esto es en vivo, ¿no es cierto? Y lo que podemos reproducir en un tubo in vitro a veces no coincide con lo que está pasando en vivo. A veces las cosas pasan tan rápido, por ejemplo, hemos evaluado al paciente para que se opere mañana, le hemos hecho hemostasia primaria, plaquetas, tiempo de sangría, perfecto. Le hemos hecho TPA-PTT, perfecto. Fibrinógeno, perfecto. Le he interrogado, no toma warfarina, no toma aspirineta, no tiene ningún anticoagulante y tampoco ningún antiagregante plaquetario. Sin embargo, durante la cirugía hacen los primeros cortes y el paciente sangra y sangra y sangra y sangra. Y cuando sangra, pierde factores de coagulación. ¿No es cierto? Entonces ya se está afectando su hemostasia secundaria por consumo de factores de coagulación. Entonces, eso que está pasando en ese momento agudo del sangrado, no lo voy a poder evaluar tan fácilmente con estudios de laboratorio como el PT y el APTT. Esa es la parte compleja que mañana vamos a ver cómo podemos acceder a al estudio de la hemostasia en crisis, digamos, en sangrado. ¿Ya? Bien. ¿De dónde? Doctora, ¿Sí? perdón, doctora, no está cambiando en las diapositivas. Ay, tienes razón, es que es de acá. Ahí, ¿sí? ¿No? Ay, chicos, me quiero morir. ¿Está cambiando normal, doctora? Sí, ¿Está cambiando? sí está cambiando. Sí, doctora. Ahí está. Estoy en la protrombina. Sí, perfecto, doctora. Ah, sí, doctora, está ahí. Ahí me están haciendo asustar, chicos. La verdad es que no sé, yo normalmente se compartía normal, he debido hacer algo mal. Es que he abierto en otra computadora esta cosa. Bueno, ya, trataremos de terminar. Entonces, ¿de dónde proviene la trombina? Bueno, proviene de la protrombina que pierde dos fragmentos por acción del factor 10 activado, ¿no es cierto? Existe un gran complejo activador protrombínico. O sea, ¿a qué nos queremos referir con esto? Queremos identificar los factores de coagulación más potentes, ¿no es cierto? Y hemos identificado al factor 7, que está en la vía extrínseca, que lo puedo valorar a través de un tiempo de protrombina. Y también dice que existe un complejo activador protrombínico que está dado por el factor 2, 10 y 5. O sea, dice que este complejo protrombínico también es potente y es muy importante durante la hemostasia secundaria. ¿Para qué me sirve esto? Para saber que cuando se altera la hemostasia secundaria en un sangrado importante, tengo que lograr hacer un coágulo, puedo utilizar todos estos artificios. Existe complejo protrombínico como un hemoderivado, es decir, existe un producto que se llama complejo activador protrombínico que lo puedo utilizar en una situación de urgencia, ¿no es cierto? De sangrado y de urgencia. Todo viene de la fisiopatología, de saber cómo se maneja. ¿Cómo se activa el factor 10? Entonces, se activa a través de la vía intrínseca y a través de la vía extrínseca, ¿no es cierto? La vía intrínseca dice que es un poco más lenta, bueno, no importa. Tiene como factores importantes el factor 8 y el factor 9. La vía extrínseca tiene factor importante el factor 7. Todos quieren activar el 10, volverlo 10 en 10 activado, el fibrinógeno en fibrina y lograr un buen coágulo de fibrina. ¿Ya? El factor tisular también había sido súper importante, es una lipoproteína liberada por las células endoteliales dañadas, ¿no es cierto? Que en presencia de calcio activa el factor 7, y acuérdense que el factor 7 es potente, ¿no es cierto? El factor 7 más el factor tisular activan el factor 10. Entonces, otra vez, ¿no ve? El objetivo es ir en cascada con más potencia a activar el factor 10 y volver el fibrinógeno fibrina. Ese es el objetivo, ¿ya? Bien, entonces finalmente llegamos a que la vía intrínseca y la vía extrínseca logran activar la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina y formar finalmente un gran coágulo de fibrina. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Voy a evaluar a través de dos simples laboratorios. Entonces, cuando un cirujano dice, bueno, evaluemos la hemostasia, evaluemos el paciente para la cirugía de mañana, ¿qué laboratorios vamos a pedir?
Obviamente, hemostasia primaria, pediré hemograma para ver el número de plaquetas y pediré un tiempo de sangría para la función plaquetaria. Y en la hemostasia secundaria vamos a pedir tiempo de coagulación. No, el tiempo de coagulación es impreciso, no es objetivo. Tengo que pedir tiempos un poquito más precisos, un poquito más sistematizados, que se hacen a través de máquinas y no solamente a través de la pericia del operador, ¿no es cierto? Es combinada. La máquina empieza a darse cuenta en qué momento hace el coágulo y me ayuda a darme cuenta en qué segundo preciso ha empezado a realizar un coágulo. El tiempo de protrombina es de 12 segundos y evalúa la vía extrínseca, ¿no es cierto? Y el tiempo parcial de tromboplastina activada o el APTT evalúa la vía intrínseca, sobre todo factor 8, factor 9, y tiene, dependiendo del laboratorio, un tiempo entre 25 y 30 segundos, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos tiene sus tiempos prolongados, estamos hablando de que no coagula en el tiempo que debería ser. Y eso me tiene que hablar de una alteración de la hemostasia secundaria y tendré que buscar causas. Y acuérdense que la mayor causa es la hepatopatía, porque los factores de coagulación se producen en el hígado casi en su totalidad, ¿verdad? Finalmente forman un coágulo estable un coágulo estable de fibrina, donde actúa muy bien el factor 13 en la última etapa del coágulo, ¿no es cierto? Bien, vamos a pasar. Esto que estamos hablando, chicos, si bien es una forma muy ordenada y muy práctica de poder concebir la coagulación, hoy por hoy se sabe que no es pues así en orden. Ya no es que primero la hemostasia primaria, vienen las plaquetas, el fombile, o sea, el cuerpo fisiológicamente no hace las cosas en orden, ¿entienden? Entonces, por eso también estos estudios de coagulación de los que estamos hablando, TPA, PTT, fibrinógeno y plaquetas y tiempo de sangría, son buenos en un paciente estable, ¿no es cierto? Un paciente que viene ambulatorio, se va a evaluar para mañana. Cuando hay un sangrado masivo o cuando se inicia ya la cascada de coagulación, cuando ya está en curso un sangrado, no van a reflejar estos estudios lo que está pasando en el cuerpo. Y de esa manera, cuando se ha visto que cuando hay un sangrado, hacer TPA-PTT realmente no me sirve de mucho, ahí se han empezado a plantear que la coagulación no había sido tan en orden, no había sido tan así medible, ¿no es cierto? Y entonces viene el nuevo modelo de activación de la coagulación basado en el inicio de la misma a partir de las células endoteliales y el factor tisular. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy, cuando ustedes les preguntan cuáles son los componentes de la hemostasia, cómo se realiza un coágulo, bueno, lo correcto es decir, la realización de un coágulo o la forma en que el cuerpo realiza un coágulo es a través de tres fases. Una fase de inicio, una fase de amplificación y una fase de propagación. Esta es la nueva concepción de la coagulación. Si bien seguimos manejando la vía intrínseca, la vía extrínseca, la hemostasia secundaria y la hemostasia primaria, sabemos o tenemos que saber que todos actúan un poco a la vez. ¿Ya? Todo pasa un poco a la vez y en cada fase actúan las plaquetas, no solo actúan al inicio, son importantes en muchas partes, ¿no es cierto? Y de aquí viene el nuevo modelo de la concepción de la coagulación. Hoy por hoy, esto es lo que se enseña y lo que se sabe de la coagulación, más allá de que todo lo que hemos visto hasta ahora nos sirve para comprender por qué pedimos los estudios de coagulación que pedimos, ¿ya? Bien, entonces también hemos dicho que existen mecanismos limitantes de la coagulación, ¿verdad? Ya me he cortado, ya han venido las plaquetas, el von Willebrand se ha formado un trombo de plaquetas, o sea, un agregado plaquetario, luego ha venido la hemostasia secundaria, vía intrínseca, vía extrínseca, y he formado fibrina. Pero ¿voy a hacer esto eternamente? No, el cuerpo debería tener forma de limitar todas las acciones de la formación de un trombo. Es su trabajo, ¿no es cierto? No podemos coagularnos por habernos cortado un dedo todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles habían sido estos mecanismos limitantes de la coagulación? Uno muy importante es el flujo sanguíneo, ¿verdad? Por eso es tan importante que el cuerpo tenga un flujo sanguíneo ordenado, chicos, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando uno tiene un flujo sanguíneo lento, cuando uno está postrado, cuando uno es sedentario, cuando uno tiene la circulación estancada, tiene mayor riesgo pues de hacer un trombo, obviamente, porque el flujo sanguíneo nos protege de realizar un trombo. Acuérdense que mañana lo vamos a ver en trombosis.
una causa de trombosis es la éstasis, ¿no es cierto? Se operó, le han operado de la cadera y lo han dejado ahí en cama una semana. Y después viene con disnea y tiene una trombosis pulmonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha dañado su mecanismo de protección de trombos, ¿no es cierto? Que es el flujo sanguíneo. ¿Qué hace el flujo sanguíneo? Hace una dilución, un lavado, reduce el grado de interacción entre los factores y, bueno, lava un poquito todo ese lío, ¿verdad? El hígado y el riñón, porque metabolizan los factores de activación que se han activado, los va metabolizando. Entonces tienes que tener un buen hígado, un buen riñón para también cortar un poco toda la cascada de coagulación, ¿verdad? Otra cosa importante es que dice que el cuerpo va a coagular en los lugares donde necesita, ¿no es cierto? O sea, si me he cortado el dedo, el coágulo va a ser pues en el dedo, no va a ser en la cabeza, ¿no ve? ¿Cómo logra eso? Porque en el lugar donde va a realizar estas reacciones tan complejas que hemos visto de hemostasia, va a liberar fosfolípidos, cofactores y calcio. Entonces, donde haya esto, va a favorecer a la formación de un coágulo. En otros lugares no. Eso se llama compartimentalización de las reacciones, ¿verdad? Es una explicación para saber que no debemos coagularnos todo por haber iniciado una fase, una hemostasia, ¿verdad? Dice que hay feedback, quiere decir que cuanto más protrombina, cuanto más trombina se produce, más baja la activación de los cofactores, o sea, como que se regulan, ¿no? Ya basta, ya no más coagulación, menos, no tantos cofactores. Entonces, esto es algo que hace el cuerpo naturalmente y lo hacen todos los sistemas, ¿verdad? Todos los sistemas están bien equilibrados de esta manera. Y también tenemos, dice, anticoagulantes naturales. Esto es importante, chicos, porque ustedes han debido escuchar, vieron que las enfermedades se ponen de moda, ¿no? Entonces siempre dicen, uy, ese paciente ha hecho un trombo en la pierna, trombosis venosa profunda, súper común, ¿no? Y dice que tiene una trombofilia. Ay, ¿qué es una trombofilia, no? Dicen, pues, una trombofilia, una enfermedad propia de cada persona, puede ser familiar, puede ser heredada, puede ser adquirida también, ¿ah? Pero que hace que esa persona tenga una predisposición particular de esa persona a hacer un trombo, ¿entienden? O sea, es una persona que no tiene factores de riesgo clásicos y sin embargo hace un trombo. ¿Entienden? Ahí hay que sospechar que esa persona no tiene buena cantidad o tiene alguna alteración en sus anticoagulantes naturales. Por suerte, representa menos del 5% de las causas de trombos. El 95% de las causas de trombos son las cosas obvias, alteración del vaso, ¿no es cierto? Se perdió el endotelio se arruinó por una bacteria, hay enlentecimiento de la sangre, éstasis, ¿no es cierto? Esas son las causas más frecuentes de trombosis. Un paciente obeso, hipertenso, con colesterol alto, con sus vasos dañados, su endotelio hecho tiras, fumador, que aparte se toma un avión a España, 12 horas sentado, el lentecimiento o sea, es decir, éstasis, y forma un trombo. Lógico, tiene todas las fichas del sorteo para hacer un trombo, ¿no es cierto? En cambio, la gente que tiene estas enfermedades raras que se llaman trombofilias, que han nacido sin anticoagulantes naturales o con una baja cantidad, son gente que no tiene por qué trombosar, es un paciente joven, es deportista, tiene 30 años y se ha infartado. ¿Cómo se va a infartar de 30 años si no tiene ni presión alta, no es diabético, es deportista, es joven? Entonces, en esa gente hay que sospechar este tipo de enfermedades, ¿ya? Porque todos tenemos anticoagulantes naturales, pero hay gente que no los tiene y puede generar trombos, ¿ya? Bien, ¿qué más? Esto vamos a ver aquí. Esto todo tiene que ver con lo mismo, ¿no es cierto? Los anticoagulantes naturales, la proteína S, C y S, hay muchos anticoagulantes naturales, vamos a ir viendo en los siguientes capítulos también. Y finalmente, bueno, el sistema fibrinolítico, ¿no es cierto? Ya cuando ha cesado el trombo, ha cumplido su función, ya hemos cerrado el lugar que estaba sangrando, el paciente se estabiliza, tiene que venir un sistema fibrinolítico a romper esa producción de fibrina o ese coágulo, ¿no es cierto? Todos naturalmente tenemos urosinasa y estreptoquinasa, pero también se fabrica, ¿no es cierto?, exógenamente, pero todos normalmente en el cuerpo la tenemos también, ¿no es cierto? Y esto hace que venga el activador tisular del plasminógeno y convierta el plasminógeno en plasmina y libere un poco el coágulo que se ha formado. Eso es lo que hace nuestro sistema fibrinolítico, que cuando funciona bien, no debería darnos mayores problemas en la hemostasia, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo vamos a evaluar a un paciente, cómo se evalúa el sistema de coagulación, ¿no es cierto? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, vamos a evaluar corazón.
Vamos a ver corazón, hay que escuchar con un estetoscopio, vamos a escuchar los ruidos cardíacos, vamos a estudiar el ritmo, la frecuencia, soplos, etc. En cambio, cuando hablamos de hemostasia, decimos, pucha, ¿cómo voy a evaluar hemostasia semiológicamente? ¿Qué va a presentar ese paciente? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver un poco qué pistas tenemos para saber si la coagulación está funcionando adecuadamente. ¿Ya? Entonces, todo lo que es hematología, chicos, todo lo que tiene que ver con la sangre, por decirlo así, tiene una conjunción de pruebas, ¿no es cierto? Primero tiene una manifestación clínica que debo asociar con resultados o pruebas de laboratorio. Es difícil que yo diagnostique cosas de hematología sin tener pruebas de laboratorio, sin mirar cosas del microscopio o sin hacer pruebas de laboratorio. Es una especialidad que requiere sí o sí de esta interacción, ¿verdad? Entonces, el conjunto de manifestaciones clínicas más pruebas biológicas nos va a dar a conocer una probable enfermedad de la coagulación, ¿verdad? ¿Qué debo preguntar? A ver, cuando me viene un paciente que debe ser evaluado en la hemostasia para poderse operar al día siguiente, al otro día, que si me manda el cirujano, me dice, quiero que lo evalúes porque este se va a operar y no sé si va a sangrar. Entonces hay que preguntar varias cosas, ¿no es cierto? Hay que preguntar sobre hemorragias pasadas, ¿no es cierto? Tal vez un antecedente al nacer, si tuvo algún problema de hemorragia, o de chico, ¿no es cierto? Acuérdense que hay enfermedades congénitas donde uno nace, por ejemplo, sin factor de coagulación. Acuérdense que hay una enfermedad que se llama hemofilia, donde uno tiene deficiencia o baja cantidad o cero de factor 8 y 9 vía intrínseca, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientitos desde chiquitos van a sangrar. Los sangrados del paciente hemofílico, como es hemostasia secundaria, suelen ser hemorragias grandes nomás, suelen ser articulaciones, hombros, rodillas, son niños que van a venir con una hemorragia en el hombro, que van a venir varias veces con hemorragias en las rodillas, ¿no? Ese es lo típico de las hemofilias. Entonces, tengo que preguntar estas cosas, ¿no? De niño nunca he tenido sangrados, no he tenido nada. Bien. ¿Qué más? Siempre es bueno saber si el paciente tuvo algún reto quirúrgico previo, ¿no es cierto? Por ejemplo, le hay que preguntar, ¿usted ya se ha operado de algo? Me he operado 10 veces, donde me han sacado la vesícula, el apéndice, me han hecho cataratas, etc. Entonces, uno ya sabe que ya ha pasado por muchos retos quirúrgicos y no ha tenido mayores problemas. Eso es algo muy tranquilizante. Pero cuando ustedes tengan un paciente que les diga, nunca me he operado de nada, doctor, esta es la primera vez que voy a ir a quirófano, nunca se ha operado de nada, ni la muela, nunca. Entonces, ojo con ese paciente porque no tiene un antecedente quirúrgico, nunca ha tenido un reto hemostático. Entonces hay que tener un poco más, un extra de ojo, ¿no es cierto? Bien. Si hay epistaxis, ¿no es cierto? Acuérdense, la epistaxis es una causa de consulta bien frecuente. Vienen las mamás con los chiquitos, está sangrando su nariz. Es como la cefalea, ¿no? Vienen, no sabes qué puede llegar a ser, pero tiene un montón de causas. Por suerte, la mayoría de las veces se trata solamente de fragilidad capilar. Acuérdense que los vasitos de la nariz están muy superficiales. Hace frío, hay resequedad, lo que sea. Entonces tenemos sangrado fácil de la nariz. Pero es por fragilidad capilar. La minoría de las veces tiene un trasfondo en una enfermedad de la coagulación. Y si tiene epistaxis habitualmente y si hay una alteración de la coagulación, suele ser de la hemostasia primaria. Es decir, cuando la hemostasia primaria falla, un signo muy frecuente es la epistaxis, el sangrado de mucosas, ¿ya? Entonces hay que preguntar siempre, ¿no es cierto? Muy importante, muy importante, muy importante ver si no está tomando medicamentos que inhiben la hemostasia primaria o la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria, aspirina, clopidogrel, dipiridamol. Entonces hay que preguntar, ¿usted tiene enfermedad cardíaca? Ah, sí, el doctor me da para eso aspirina. Ah, está tomando aspirina. No le da nada el doctor, no, pero usted tiene fibrilación, el doctor no le ha dado aspirina, no me ha dado nada. Y resulta que toma una vitamina en la noche que había sido aspirina, ¿no? Entonces hay que ser enfático, chicos. Toma aspirina o no, investigar bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que la hemostasia primaria voy a detectarla o voy a ver que esté bien a través del número de plaquetas y un tiempo de sangría, que es una cosa que a veces la hacen mal, ¿no es cierto? No, si es que está tomando aspirina, no me voy a dar cuenta en un laboratorio. Entonces, sí o sí debo preguntar. Y la aspirina se debe suspender al menos 5 días antes de una cirugía, ¿ya? Un poquito
poquito diferentes son los anticoagulantes. Por suerte, el anticoagulante más común, que es la warfarina inhibe a los factores vitamina K dependientes. Y acuérdense que el factor 7 es vitamina K dependiente. Entonces, inhibe la vía extrínseca. Por ende, si el paciente está tomando warfarina, le voy a hacer un TP, un tiempo de protrombina, y me va a salir prolongado. Me voy a dar cuenta, ¿no? Ojo, hoy por hoy tenemos los nuevos anticoagulantes orales que van directo al 10 activado, abajo, ¿no es cierto? Vía intrínseca, extrínseca, 10 a 10 activado. Ahí actúan los nuevos anticoagulantes orales, Rivaroxaban, Apixaban, y estos medicamentos lamentablemente no pueden ser detectados por laboratorio. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque también hay que indagar a detalle si el paciente no toma anticoagulantes de ningún tipo, ¿no es cierto? La enoxaparina es un anticoagulante también muy usado, pero es fácil de darse cuenta porque es pinchazo. Entonces ahí el paciente sabe, si me pinchan un anticoagulante. Pero en este acápite que dice investigar sobre si toma anticoagulantes o integrantes, hay que ser muy enfático y hay que preguntar 1000 veces. Si tiene enfermedades hepáticas, acuérdense que los factores de coagulación se producen casi todos, menos el von Willebrand, en el hígado. Entonces, si el paciente tiene un cáncer de hígado, entonces me dicen, este paciente se va a operar mañana. ¿De qué se va a operar? Tiene un tumor de hígado y le van a sacar el hígado. Terrible. Obvio que tiene alteración de la coagulación. Obvio que voy a hacer TP y APTT y va a estar prolongado porque no tiene factores de coagulación. Tiene un tumor en vez de hígado. Entonces no puede producir factores de coagulación. Lo mismo con pacientes cirróticos, lo mismo con pacientes con hepatitis, todo lo que tiene que ver con el hígado o intoxicados, ¿no es cierto? Puede desencadenar en una hemorragia, ¿verdad? Si tiene enfermedad renal, esto es muy importante, chicos. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos urémicos, cuando tenemos la urea muy elevada, ¿qué es lo que pasa en el paciente renal? La urea perjudica la hemostasia primaria. Entonces, este paciente urémico puede llegar a sangrar, no porque le falten factores de coagulación o porque le falten plaquetas, sino porque la uremia altera la función plaquetaria. Entonces, ojo con todos los pacientes que están en diálisis, todos los pacientes que van a ir a un trasplante renal, todo el paciente que tenga dañada la función renal puede tranquilamente sangrar por culpa de la hemostasia primaria, no de la hemostasia secundaria. Y se ingiere alcohol, ¿no es cierto? Obviamente el alcohol, ¿por qué? Porque el alcohol no se puede degradar bien por el hígado, entonces se intoxica y produce una alteración hepática. Entonces, estas cosas siempre hay que preguntar a un paciente que va a ir a un reto quirúrgico, ¿no es cierto? En la historia familiar, pues, es muy subjetivo, ¿no? O sea, puede relacionarse, puede haber gente en la familia que tenga enfermedades propias de la coagulación, pero es muy raro, ¿no es cierto? Sin embargo, sí hay que preguntar algunas cosas, sobre todo en riesgo de trombosis, más que en riesgo de sangrado, más que la hemofilia, en riesgo de sangrado, si hay algún familiar hemofílico, qué sé yo. En riesgo de trombosis, sí, porque cuando hay una familia que hace trombosis y trombosis, todos han tenido trombosis, ojo con las trombofilias, ¿no? Porque puede ser una situación familiar y congénita. Dice que cuando los defectos son de la hemostasia primaria, lo que hay primordialmente son hemorragias en las mucosas y petequias. Acuérdense, las petequias son pequeñas hemorragias en la piel, como un puntillado, ¿no es cierto? Y eso es lo típico de cuando se daña la hemostasia primaria. Por ejemplo, un pacientito que hace una púrpura trombocitopénica autoinmune, una leucemia que tiene plaquetopenia. Lo que va a haber van a ser petequias y epistaxis y gingivorragia. Es típico de la hemostasia primaria. Cuando se daña la hemostasia secundaria, dice que sobre todo hay hematomas y hemartrosis, o sea, hemorragias un poquito más grandes, ¿no es cierto? Hematomas y hemorragias de las articulaciones y también hemorragias digestivas puede haber, ¿no? Cosas un poco más grandes. Eso también nos puede orientar a ver si es un defecto de la hemostasia primaria o de la hemostasia secundaria. Dice que cuando se daña la hemostasia primaria, o sea, cuando es plaquetopenia, el inicio del sangrado es agudo, tiene plaquetopenia y sangra, ¿no es cierto? En cambio, cuando es un defecto de la hemostasia secundaria, un hepatópata, por ejemplo, de a poquito se va dañando su hígado y no sangra, ¿no? Y hasta que un buen día hace una hemorragia digestiva y sangra un montón, ¿ya? Entonces, las pruebas que hacemos para evaluar la hemostasia secundaria, repitiendo, son pruebas que se hacen en plasma, ¿ya? ¿Es lo mismo el plasma que el suero? No es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando nosotros sacamos, acuérdense que ustedes van a llegar al internado y ese mismo día les van a mandar a sacar laboratorio.
Saque hemograma, pruebas de coagulación y pruebas químicas. Bueno, no van a saber qué hacer. Lo primero que tienen que saber es saber que cada prueba tiene tubos diferentes. Por ejemplo, el tubo de hemograma es un tubo que tiene un anticoagulante que se llama ACD. Perdón, que se llama EDTA. Este tubo lila tiene una tapa morada o lila mundialmente, ¿no es cierto? Entonces, el tubo para hemograma es un tubo de tapa lila con un tipo de anticoagulante. Ahí voy a ver plaquetas, hemoglobina, hematocrito, glóbulos blancos. Cuando quiero sacar pruebas de coagulación, tengo que buscar el tubo tapa celeste. El tubo tapa celeste es un tubo que contiene como anticoagulante citrato, pero tiene un anticoagulante, ¿me entienden? Eso es importante, tiene un anticoagulante. Quiere decir que la sangre va a entrar al tubo y se va a anticoagular, ¿me entienden? Se va a volver líquida, o sea, no va a ser un coágulo porque tiene anticoagulante. Y el tubo para químicas, para pruebas químicas, químicas llamamos creatinina, GOT-GPT, amilasa, todo lo que es lo demás, ¿no es cierto? Ese tubo para pruebas químicas no tiene nada, se llama tubo seco, no tiene ningún anticoagulante. Entonces la sangre entra, hace un bollo, se coagula y deja suelto el suero. Y en ese suero podemos hacer todas estas pruebas químicas. Sin embargo, el tubo celeste, que es el tubo de coagulación, no puedes hacer un coágulo, porque si hace un coágulo va a consumir todos los factores de coagulación y lo que va a quedar sobrenadante, el suero, no va a representar la cantidad de factores de coagulación que tenemos, ¿verdad? Entonces, el tubo celeste, que es el tubo de coagulación, tiene que tener un anticoagulante para que cuando centrifugamos quedan los glóbulos rojos abajo y queda el plasma sobrenadante, ese plasma tiene factores de coagulación, ¿verdad? Y los puedo medir y puedo de esa manera saber si ese paciente tiene o no buena cantidad de factores de coagulación, ¿no es cierto? Entonces el plasma se obtiene a partir de la sangre anticoagulada, eliminando los elementos formes, o sea, los glóbulos rojos. Es imposible realizarle en suero ya que este se obtiene tras el coagulado de la sangre, no tiene factores de coagulación y no va a tener fibrinógeno, cofactores ni nada. Entonces, si van a hacer pruebas de coagulación, se hace en tubo tapa celeste que tiene citrato, ¿no? Y normalmente tiene una marquita hasta dónde voy a sacar en la sangre, ¿verdad? Repitiendo, para evaluar hemostasia primaria, sabiendo que la hemostasia primaria tiene como artífices a las plaquetas y al endotelio, debo evaluar midiendo el número de plaquetas, el recuento plaquetario, con un hemograma y mejor si veo un frotis para estar seguro de que sí tiene buenas plaquetas. La función plaquetaria verdadera la voy a acceder a través de una agregometría, pero es un estudio muy sofisticado para pacientes con real sospecha de alteración de la función, pero cotidianamente puedo hacer un tiempo de sangría para poder intuir si la función plaquetaria es adecuada. Entonces, evalúo la hemostasia primaria con tiempo de sangría y hemograma para recuento plaquetario. Simple, ¿verdad? ¿Cómo evalúo la hemostasia secundaria? La hemostasia secundaria tengo que saber que depende de los factores de coagulación que se ordenan en dos vías, en la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca tiene como factor más importante al factor 7, vitamina K dependiente, y la voy a poder evaluar a través del tiempo de protrombina. La vía intrínseca tiene como factores importantes al 8 y al 9, y la voy a evaluar a través de un tiempo parcial de tromboplastina activada. Estos dos estudios básicamente son los que evalúan la hemostasia secundaria, ¿ya? Tengo también el tiempo de trombina que evalúa la función del fibrinógeno. Lo puedo pedir, es un tiempo medio raro de pedirlo, pero me puede llegar a servir el tiempo de trombina. Y si quiero ser exagerado y quiero realmente saber que este paciente cuenta con fibrinógeno, le pido niveles de fibrinógeno. Haciendo estos 4 estudios, es más, haciendo este y nivel de fibrinógeno, puedo acceder a evaluación de la hemostasia secundaria sin ningún problema. TP, APTT y fibrinógeno. Entonces viene el cirujano y dice, ¿se lo has evaluado a este paciente? Sí, tiene hemostasia primaria perfecta, hemograma con plaquetas buenas, tiempo de sangría correcto, y tiene una hemostasia secundaria con TP y APTT perfectos. Entonces este paciente es apto para ir a una cirugía, ¿verdad? Ahora, lo que pasa en la cirugía ya es otra cosa, pero tiene una hemostasia correcta. Esa es la forma correcta de evaluar hemostasia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el del tiempo de sangría les he contado que el tiempo verdadero de sangría se hace con un corte estandarizado. Dice que el corte debe ser de 1 centímetro. O sea, imagínense que uno vaya para un tiempo de sangría y le corten 1 centímetro la piel.
medio grave, ¿no? Por eso el tiempo verdadero de sangría, que se llama tiempo de IV, no se hace de rutina. Lo que se hace es se hace un pinchacito en la oreja y se ve en qué tiempo deja de sangrar. Por eso no es un poco subjetivo, pero bueno, alguna idea nos da, ¿no es cierto? Ese es el tiempo de sangría. El tiempo de protrombina se hace a través del plasma, o de este plasma que hemos hablado, ¿no? Del tubo celeste, que se quitan los glóbulos rojos y queda el plasma así tratado. A ese plasma se agrega tromboplastina, que es factor tisular en suspensión, se agrega fosfolípido y calcio, y se empieza a contar hasta que coagule. Y nos ayudamos de una máquina, ¿no? Antes se hacía manual, hoy por hoy muy pocos bioquímicos tienen esa práctica. Casi todo lo hacemos a través de una máquina que nos ayuda a contar los segundos. Y debería estar entre 11 y 15 segundos dependiendo del fabricante del reactivo, ¿ya? ¿Qué evalúa? Evalúa el factor tisular, factor 7, acuérdense, vitamina K dependiente. Este factor 7 es afectado por la warfarina, ¿no es cierto? Por eso el TP o INR se pide en todos los pacientes que toman warfarina para evaluar su nivel de anticoagulación, ¿verdad? Evalúa también el factor 10, el factor 10, factor 2, fibrinógeno. Bien. El APTT es también en un plasma así tratado, donde se agrega tromboplastina, fosfolípidos, sin factor tisular y un activador con carga negativa que es el caolín. Se saca del veneno de las víboras. Y se agrega calcio y se cuenta, normalmente aparece un coágulo más o menos alrededor de los 30 segundos, que evalúa la fase de contacto y la vía intrínseca, ¿no es cierto? La precalicreína y todos estos factores de coagulación 9, 8, 9 sobre todo, y el fibrinógeno. ¿Ven? Entonces, sirve para evaluar la vía intrínseca. El tiempo de trombina, se agrega trombina diluida al plasma, se tratado y se cuenta hasta que aparece un coágulo más o menos a los 20 segundos, que evalúa la funcionalidad del fibrinógeno. Bien. ¿Cuál es el problema de estas pruebas? Y eso vamos a abordar mañana. El problema de estas pruebas es que, pucha, puedes hacer el TP, nos podemos hacer nosotros en 10 laboratorios en el mismo día y es probable que no salgan idénticos, ¿entienden? Depende mucho del operador, depende mucho del reactivo correcto, que esté bien envasado, bien cuidado, de buena calidad. Realmente es un problema. Estas pruebas son un problema y hay que estandarizarlas donde trabajamos lo mejor posible, hacer pruebas de calidad, hacer controles de calidad para tener lo mejor posible estandarizadas estas pruebas porque son problemáticas de reproducir, ¿ya? Peor en una situación de urgencia. O sea, esto me sirve, TP, APTT, o sea, hemograma, tiempo de sangría, TP, APTT, fibrinógeno, correcto en situación estable. En una situación de urgencia con un sangrado activo, probablemente no me sirva de nada. Ya vamos a ver qué es lo que nos va a servir en ese lado. ¿Está bien? Bueno, algunas preguntitas para recuperar un poco los datos. Un paciente con TP largo y los demás normales va a tener probablemente una alteración del factor 7, vía extrínseca, hemostasia secundaria, ¿ya? Entonces, si mi hemostasia secundaria está mal, el TP me da prolongado, no lo puedo operar. Tengo que corregir, tengo que darle factor 7. ¿Cómo le voy a dar factor 7? A través de plasma fresco congelado, o si tengo factor 7 recombinante, que no creo, ¿no es cierto? Voy a darle plasma. Entonces le digo, doctor, su paciente no puede ir a una cirugía mañana porque el tiempo de protrombina me ha dado 20 y debería ser 12 segundos. Entonces, tiene alterada la vía extrínseca. Eso quiere decir que su hemostasia secundaria está mal. ¿Qué tengo que darle? Factores de coagulación de otra persona. Transfundirle. Si quieren operarle mañana, tienen que transfundirle. O tienen que hacer que el hígado produzca más factor 7. Y a veces eso, cuando el hígado está enfermo, no se puede, ¿verdad? Paciente con APTT largo y los demás normales, puede ser afección de cualquiera de estos. Vía intrínseca, ¿no es cierto? Acuérdense que aquí en el APTT alterado está también metidos el factor 8 y el factor 9. Entonces, probablemente una hemofilia la voy a poder pescar con un APTT prolongado, ¿no? Un chiquito que ha venido, un recién nacido que ha venido con su bracito todo, con un hematoma, con una hemartrosis en una articulación, y la mamá dice, no le he hecho nada, no sé qué ha pasado, creo que se ha golpeado. Hemartrosis en un bebé, si no es maltrato, puede ser una hemofilia. Entonces, ¿qué le hago? No le voy a hacer directamente pruebas de hemofilia, le hago hemostasia común, TP, APTT. Y me va a salir pues prolongado el APTT porque aquí están metidos el factor 8 y el factor 9. ¿Me entienden? Entonces ahí voy a detectar y voy a pasar a los otros estudios más importantes. Paciente con TP, APTT y TT largos, fibrinógeno bajo o anómalo,
puede ser acción de la heparina, también acuérdense que la heparina inhibe todo esto, ¿no es cierto? Aumento de los productos de degradación de la fibrina. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tengo alterado todo, TPA, PTT, fibrinógeno, listo, mi hemostasia secundaria está mal. El primer sospechoso es el hígado, ¿no es cierto? No hay factores de coagulación. O están inhibidos o están carentes o no se producen. Entonces, pero hay algo que está pasando en el hígado que no me deja realizar una hemostasia secundaria como debe ser. ¿Ya? Muy bien. Creo que eso es todo. Ah, este era mi chistecito, miren. Primer acto, el teléfono está sangrando. Segundo acto, el mismo teléfono está sangrando. Tercer acto, el mismo teléfono está sangrando. ¿Cómo se llama la película? Es que esto tenía que salir en puestas. La película se cortó la llamada. Bueno, medio para mi chiste, pero bueno, sirve para terminar el tema. Bueno, chicos, entonces, a ver, déjenme ver dónde estamos. Ya está. Hemos abordado la hemostasia desde la parte de la fisiopatología. Esto ustedes ya lo conocen. Lo que pasa es que cuando uno va leyendo, no se va dando cuenta cómo lo puede aplicar a la vida real. Y todo lo que leemos en fisiología, en semiología, todo lo que leemos en la facultad desde primero, tienen que tratar de llevarlo a la vida real, a cómo lo vamos a aplicar. Y ahora hemos aprendido un poquito para qué nos sirve saber todo esto, para evaluar la hemostasia de un paciente, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo, a partir de, yo creo que mañana y pasado, o sea, las 2 clases que vienen, las alteraciones más frecuentes de la hemostasia, los trastornos de la trombosis y los trastornos del sangrado, ¿ya? ¿Cuáles son los más relevantes? ¿Cuáles son los que debemos mirar? La función del hígado, ¿no es cierto? El hígado es súper importante en coagulación. De hecho, cuando pedimos pruebas de coagulación, pedimos, ¿no es cierto? Perfil de coagulación. El perfil de coagulación no solo lleva TPA, PTT, fibrinógeno, lleva hepatograma, ¿no es cierto? Porque el hígado es fundamental para la hemostasia. Todas esas cosas vamos a ir aprendiendo a partir de ahora, estas 2 o 3 clases, y luego vamos a pasar a otro tema. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido todo? Doctora, una Sí. pregunta. En los ejemplos que nos mencionó era cuando estas pruebas estaban muy prolongadas y cuando son muy cortas. No, en realidad no deberían ser cortas. Un tiempo de coagulación, o sea, no puedo predecir la trombosis a través de estas pruebas de coagulación. ¿Ya? Las pruebas de coagulación sirven para darme cuenta del riesgo de sangrado, chicos. Si yo tengo riesgo de trombosis, no me voy a dar cuenta con un laboratorio. No es que el laboratorio va a salir todo cortito y va a decir, uy, se va trombosa porque, mira, en vez de tener 12 segundos de TP, tiene 5. No, lo más probable es que la prueba esté mal hecha. Porque ¿cómo yo voy a predecir una trombosis? Sabiendo los factores de riesgo que tengo para hacer una trombosis. Es decir, la fisiopatología de la trombosis. Ahorita hemos visto la fisiopatología que nos puede llevar hacia formar un coágulo para evitar un sangrado, ¿verdad? Pero la fisiopatología de la trombosis lleva otros factores de riesgo. Los laboratorios de coagulación pueden darme prolongados, o sea, siempre pueden estar mal hechos, primera cosa, ¿no? Acuérdense que son difíciles de reproducir, necesitan varias cosas para que estén bien hechos. Segundo, el valor es cuando están prolongados. Cuando están cortos, no tienen valor. Es probable que estén mal hechos, ¿ya? Entonces, no sirve para eso. No sirve para predecir probabilidad de sangrado, no probabilidad de trombosis. Para predecir trombosis puedo tener otras cosas, dedímeros, factores clínicos, ¿no es cierto? Obesidad, hipertensión, todas esas cosas, pero no laboratorios. ¿Está bien? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Qué más? Medio peles mis diapositivas, ¿no? No voy a aprender a manejar esta cosa, pero la verdad es que siempre me salía bien. Bueno, ni modo. Después no vale la pena que les pase las diapositivas porque estas diapositivas, chicos, están hechas en base al libro, ¿ya? Ustedes tienen que ir al libro y leer el capítulo y lo van a leer tal cual, ¿no es cierto? Mejor si lo leen pronto, así no se les olvida todo y fijan conocimientos. Pues la próxima vez que les digan, hay que evaluar hemostasia, pidamos tiempo de coagulación. No, el tiempo de coagulación no sirve, sirve el TP y el APTT. ¿Para qué vías? ¿De qué manera? ¿Qué evaluar? Todo eso es lo que queremos saber ahora. Simples cosas que hemos aprendido en esta clase, que si quiero saber si un paciente tiene capacidad hemostática, tengo que evaluar la hemostasia primaria con este laboratorio, hemostasia secundaria con estos otros. Chao, no hay más. Esa es mi forma de evaluar su capacidad hemostática. Es lo único que vamos a aprender acá. Después vamos a aprender las enfermedades. ¿Está bien?
Sí, doctora. Bueno, chicos, está bien. Entonces nos vemos mañana a las 8. A las 8 me parece que es un buen horario, a no ser que ustedes tengan otras clases, pero creo que más bien tienen clases más temprano, ¿no? Lo dejamos a las 8 nomás, ¿no? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien, si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 8 y vamos a avanzar mañana trombosis. Vamos a terminar un poquito este tema que me falta una cosita y vamos a empezar trombosis, ¿ya? Está bien, Gracias, doctora. doctora. Muy Hasta bien, mañana. Doctora. cuídense, Gracias, doctora. chicos. Hasta luego.